Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Percy Riley, quien les saluda cordialmente en esta hermosa noche. Hoy vamos a estar hablando, verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo. Fíjese bien, el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo Jesús. ¿Quién nos bendijo primero? Fue el Padre. ¿En quién nos bendijo? En Cristo Jesús. Según nos escogió en Él, o sea, hablando de Jesús, antes de la fundación del mundo. Entonces, si Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿cómo es posible que hayan evangélicos que se atrevan a decir: acepte a Cristo como su Salvador? Dele una oportunidad a Dios. Reciba a Jesucristo como su Salvador. ¿Cuándo es Dios el que tomó la iniciativa de escogernos en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo? Ven, hermanos amados, no somos nosotros los que elegimos a Dios. No somos nosotros los que buscamos a Dios. Fue Dios que por iniciativa propia, desde Génesis capítulo 3, verso 15, cuando Dios habla a la serpiente y le dice a la serpiente que de la simiente de la mujer iba a nacer aquel que le iba a herir en la cabeza. En otras palabras, desde el principio, Dios ya había elegido que iba a actuar para redención nuestra. Por esa razón, ciertos evangélicos están equivocados al decir: dele una oportunidad a Dios, conozca a Cristo, acepte a Cristo. No somos nosotros los que lo aceptamos. Es el Padre quien nos ha aceptado en Cristo Jesús. Al menos eso es lo que la Biblia enseña. Ven, hermanos amados, dentro de la iglesia evangélica existen conceptos que suenan bien, se oyen bien, suenan espirituales, pero cuando lo analizamos bíblicamente nos damos de cuenta que son conceptos equivocados. La declaración de San Pablo en el capítulo 1 de su carta a los Efesios de que los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero luego Pablo continúa diciendo que todas esas bendiciones vienen a nosotros de acuerdo al plan eterno de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque hay mucha gente evangélica, hay mucho creyente evangélico que dice que son bendecidos porque diezman, porque son bendecidos porque ofrendan. Y hay mucho pastor que manipula a la gente y le dicen que entre más diezme, que entre más ofrende, Dios lo va a bendecir. Mi pregunta es: ¿por qué tuercen las palabras de Dios? Si la palabra de Dios dice que ya el Padre nos ha bendecido en Cristo en las regiones celestes. En otras palabras, ya somos bendecidos. La bendición de Dios en nuestras vidas no depende de lo que demos de ofrendas o del diezmo, que ni siquiera Dios lo pide.
La bendición es consecuencia de que Cristo vive en nosotros. Él nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Todas esas bendiciones no llegaron a nuestras vidas por casualidad, ni por capricho, ni porque somos bonitos, ni porque lo merecemos. Todas esas bendiciones con las cuales Dios nos ha bendecido es sencillamente porque Cristo mora en nuestras vidas. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado es consecuencia de Cristo. No es consecuencia de tu diezmo, no es consecuencia que te lo merezcas, no es consecuencia que tú seas digno, no, es que es consecuencia de que el Cristo de la gloria mora dentro de ti. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual porque así había determinado hacerlo desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Dios eligió bendecirte en Cristo porque a Él se le pegó la gana, no es porque tú o yo lo merezcamos. Este no fue un plan de último minuto. No fue porque a Dios se le ocurrió y vamos a bendecirte, no. Es que Dios ya lo había planeado. Algo que a Dios se le ocurrió de repente hacer, no, eso tampoco vale. Dios ya lo había planeado. Antes que tú nacieras, antes que yo naciera, antes que el mundo fuera, ya Dios había planeado bendecirte en Cristo. Todo esto fue hecho conforme a la intención interna de Dios. En otras palabras, toda la gloria se la lleva a Él. ¿Sí me entiendes? Todo lo que tú tienes, todo lo que yo soy, todo lo que tú eres, es porque Dios así lo planeó. No son por tus diezmitos, esos diezmitos que tú das. No es porque ofrendes, no es porque hagas acciones de pacto, porque hagas buenas obras. Es que a Dios se le dio la gana bendecirte en Cristo. No te lo merecías, no me lo merecía, pero a Dios le plació. ¿Sí? Dice la Biblia que Dios nos bendijo en lugares celestiales en Cristo Jesús. La razón por la cual Él es bendecido, te lo repito y te lo voy a repetir 20 veces más, es por Cristo. No es porque te lo merezcas, no es porque me lo merezca, es por Jesús. Si no tuvieras a Cristo en tu vida, si no tuviera yo a Cristo en mi vida, podrías diezmar todo lo que quieras, pero no recibirías bendición de parte de Dios. Es por Cristo. Y eso nos coloca frente a una de las doctrinas más impopulares, más atacadas y más abusadas de toda la Escritura. La doctrina bíblica de la elección soberana de Dios. Dios es soberano y Dios puede elegir. Muchos crujen sus dientes contra esta enseñanza. Se sienten profundamente molestos cuando nos escuchan hablar de un Dios soberano que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En otras palabras, no soportan la idea de que Dios ejerza su prerrogativa de ser Dios. ¿Sabían ustedes que hay evangélicos que les molesta, les da rabia cuando decimos que Dios es soberano y que Él puede hacer lo que a Él se le venga en gana? ¿Sí? Hay evangélicos que les molesta. Algo que yo admiro de los amigos católicos es que ellos siempre dicen si es la voluntad de Dios, si Dios quiere.
Pero hay evangélicos que eso les molesta. Yo soy cristiano, yo tengo derechos. Sí, hay cristianos que le alegan a Dios y le dicen, yo tengo derechos. Yo puedo opinar. Como cristiano tengo autoridad. Y en el nombre de Jesús abro las puertas de los cielos. Abro las ventanas de los cielos. Así son algunos evangélicos. En otras palabras, piensan que le pueden dar órdenes a Dios. Pero la Biblia enseña con toda claridad, y es lo que a mí me gusta de la Biblia, porque la Biblia nos enseña con toda claridad, con todas luces. Es como el reflejo de esta luz que tengo atrás. ¿Sí? Gracias al reflejo de esa luz, yo no me puedo ver claramente. O sea, hay una luz atrás de mí. ¿Sí? No es que sea ningún santo, no, es que el reflejo de la luz se ve, por eso se ve como una luz así. Se les olvida, hermanos amados, que el que manda es Dios, que el que elige bendecirte es Dios. Miren, hermanitos evangélicos, ustedes pueden decretar, pueden declarar, pueden abrir puertas de los cielos, pueden abrir las ventanas de los cielos y que a su voz se derramen las bendiciones de Dios sobre sus vidas. Pero hay un pequeñito problemita así. ¿Es la voluntad de Dios? Dios es soberano. Tú y yo no le podemos dar órdenes a Dios. Por eso yo me alegro, porque la Biblia enseña con toda claridad que nuestro Dios es soberano. ¿Saben lo que es un soberano? ¿Sabemos lo que significa la palabra soberano? La palabra soberano significa, así en un español claro, simple y al directo, es una persona que tiene todo el derecho de hacer lo que quiera y que nadie lo manda. Y lo tremendo con Dios es que, como Dios es soberano y es el juez del universo, nadie lo puede juzgar ni cuestionar su juicio, porque Él es Dios. Hay evangélicos que dicen, Dios tiene que responder mis oraciones. No, Dios no tiene que responderte nada, porque Él es Dios. Dios en su misericordia te responde. Por eso podemos decir que, hermanos amados, que antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, Él escogió libremente a un grupo de personas para salvación. Y a los otros los dejó sumidos en su justa condenación. Yo sé perfectamente que este mensaje no es popular, pero es bíblico. Y noten que San Pablo incluye esta gloriosa verdad de las Escrituras en una carta enviada a creyentes comunes y corrientes, y quienes debían unirse a San Pablo bendiciendo a Dios y alabando su nombre por haberlos escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Obviamente, él no pensaba que estas cosas debían quedar ocultas o que solo debían de ser estudiadas en un seminario teológico. Por la importancia de esta doctrina en la vida del cristiano, me sentí motivado a publicar este video, algunas ideas que podemos extraer de los versículos 3 al 6 de Efesios, del capítulo 1. Les imploro, les ruego, que pongamos a un lado las etiquetas y prejuicios teológicos y observemos con cuidado lo que San Pablo dice en este pasaje. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Al acercarnos al estudio de estos versículos, mis estimados oyentes, hay dos palabras claves que podemos notar. En el verso 4, Pablo dice que Dios nos escogió en Él. Versículo 5, que Dios nos predestinó, que fuimos escogidos y predestinados. Ambos términos son muy similares en significado. Escoger significa hacer una selección. Vuelvo a repetir. Escoger significa hacer una selección. Esta palabra se usa en Lucas 6:13 para hablar de la selección que hace Cristo de los 12 apóstoles. Ellos no decidieron ser apóstoles. Ellos no amanecieron ese día y dijeron: hoy decido ser apóstol de Cristo. No. Cristo los seleccionó soberanamente de entre la multitud que los seguía. Y los eligió para ser sus apóstoles. Pues lo mismo tenemos aquí. Dios nos escogió para salvación. Dios nos escogió para hacernos benditos en Cristo. Dios nos escogió para recibir bendiciones gracias a los méritos de Jesucristo. Como dice nuestro Señor en San Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Lo vuelvo a repetir. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La segunda palabra que aparece en nuestro texto de Efesios capítulo 1 es predestinación. Esta es la traducción de la palabra griega proorizo, palabra compuesta de pro, que significa de antemano, y orizo, de donde proviene nuestra palabra horizonte. El horizonte es la línea que divide el cielo de la tierra. La idea de esta palabra es entonces trazar un límite de antemano. Dios soberanamente trazó una línea y a algunos los destinó de antemano para ir al cielo y a otros no. Yo sé que para la mente humana suena injusto. ¿Cómo es posible que Dios ha predestinado a personas para salvación de vida eterna y a otros no? Pero no olvidemos algo sumamente importante, que el que elige es Dios, que Dios es soberano y que en su justicia Dios puede elegir y puede decidir porque Él es Dios. Al final, usted puede quejarse, usted puede gritar, podemos saltar, podemos enojarnos, pero ¿quién puede cambiar la decisión de Dios? Él es justo, Él es soberano y Él puede hacer lo que Él desee porque es Dios sobre todas las cosas. El problema con muchos evangélicos es que les molesta que Dios ejerza su autoridad, ejerza su soberanía y que Dios sea Dios. Podemos rebelarnos contra esa verdad de las Escrituras.
O sea, se pueden revelar, podemos revelarnos, sí, pero al final es lo que la Biblia enseña, es lo que la Biblia nos muestra y es lo que está aquí en la palabra de Dios. Por eso podemos rebelarnos contra esta verdad de las Escrituras, pero es imposible evadir el hecho de que eso es lo que la Biblia enseña. Y lo podemos ver en Romanos 8:28 al 30, Romanos 9:16, Romanos 11:32 al 36. Veamos lo que San Pablo nos enseña en este texto con respecto a la elección. En primer lugar, Pablo establece la base de esa elección, según nos escogió en él, cuando Dios nos incluyó en su palabra o en su plan soberano. Él sabía que no merecíamos ser incluidos. O sea, él ya lo sabía. No nos merecíamos estar en ese plan. No nos merecíamos ser predestinados. No lo merecíamos. Pero Cristo se comprometió de antemano a pagar completamente nuestra deuda. O sea, no lo merecíamos. Realmente no merecíamos que Dios nos predestinara, que Dios decidiera darnos el visto bueno, pero Cristo se comprometió de antemano a pagar completamente nuestra deuda. Es en ese sentido que fuimos elegidos en Él, Jesucristo. De no haber sido así, estaríamos totalmente perdidos. En otras palabras, fue por la segunda persona de la Trinidad, hermanos amados, que hoy, gracias a Dios, podemos dar gloria a Dios y decir: gracias, Padre, por la salvación que me has dado, por el perdón que me has dado, por la justificación que me has dado, por la regeneración que me has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque en Cristo somos parte del plan redentor de Dios. En segundo lugar, Pablo establece claramente el momento de la elección. Fuimos escogidos desde antes del mundo. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, esta elección o esta selección se hizo en la eternidad, antes del inicio del tiempo, antes que usted y yo naciéramos, antes que nuestros abuelitos nacieran. Dios ya lo había planeado de esa manera. Antes de la creación de todas las cosas, Dios nos incluyó soberanamente en su plan de redención. En tercer lugar, vemos el propósito de la elección. ¿Para qué nos escogió Dios? Pablo responde dos cosas. Por un lado, nos dice que Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. No fue que Él vio algo bueno en nosotros y por eso nos escogió, de ninguna manera. Él nos vio más bien en nuestro pecado, en nuestra impiedad, y nos escogió para hacernos santos. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. La santidad es un fruto de la elección de Dios, no es una causa. Lo vuelvo a repetir. La santidad es un fruto de la elección de Dios, no es una causa. El mejor comentario de este texto es el que encontramos en la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 11-14. Dios el Padre nos escogió y Dios el Hijo murió en la cruz para que nosotros fuésemos un pueblo santo, un pueblo de hombres y mujeres apartados para Dios, viviendo bajo los principios de su voluntad revelada. Este propósito o ese propósito divino en la elección debe repercutir en nuestras vidas como cristianos. Positivamente debemos tener la ambición
de ser santos, de conformarnos cada vez más al carácter santo de Jesucristo. Negativamente debemos tener la ambición de ser sin mancha, irreprensibles, amparados en la gracia de Dios. Debemos apartarnos de toda apariencia del mal. Dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:22, para esto fuimos escogidos. Esa obra de santificación se inicia en nosotros en el momento mismo de la conversión, cuando nuestros corazones son purificados y liberados de la esclavitud del pecado. Continúa desarrollándose en nuestra vida práctica en la medida en que hacemos uso de la gracia de Dios que Dios ya ha provisto. Y seré finalmente perfeccionado cuando seamos glorificados, totalmente perfeccionados, cuando seamos glorificados luego de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios al elegirnos de ninguna manera será frustrado. En otras palabras, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú dejes de hacer, no importa cuántos ataques te lance el diablo, nunca el plan de Dios será frustrado. Algún día nos presentaremos delante de Él y seremos perfectos. Pero no solo eso. En el verso 5, Pablo nos dice también que fuimos escogidos y predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hoy en día, cuando hablamos de adopción, pensamos de inmediato en niños pequeños, pero en el tiempo de Pablo no se solían adoptar bebés, sino personas adultas. Si un hombre rico no tenía herederos, buscaba una persona que fuese digna a quien dejarle toda su herencia y lo adoptaba como su hijo. De inmediato esa persona tenía derecho sobre todos los bienes del hombre rico, y eso es lo que Pablo tiene en mente cuando habla aquí de adopción. Nosotros somos ahora hijos de Dios, con todos los derechos filiales de un hijo, porque Dios nos adoptó. Solo que cuando Dios decidió hacer eso, nosotros no éramos dignos herederos suyos. Por eso primero nos justificó, poniendo en nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo. ¿Sí? Y luego nos adoptó. Ahora que hemos sido perdonados, podemos llamarnos hijos de Dios. Podemos disfrutar de los beneficios de ser hijos de Dios y sobre todo, de gozar de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Por eso Pablo dice una vez más que todo eso ocurrió en Jesucristo, en virtud de la obra, redentora de su Hijo, que nos es aplicada por la fe. El juez de toda la tierra nos declara sin culpa. Permítanme un momento, voy a tomar un poco de agua. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Vamos a ver los comentarios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Pues le seguimos, hermanos amados, le seguimos. Pero también vemos en el texto, en cuarto lugar, la razón por la que Dios nos escogió. Fíjese bien. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Dice, bendiciones mi hermano, aquí alguien me está saludando amablemente. Bendiciones hermano, ¿cómo se llama? Bendiciones mi hermano
Bendiciones, hermano Percy. Dice, gracias, mi hermano, la buena noticia de Cristo. Gloria a Dios. Hermano Flavio, paz de Cristo. Gracias por su saludo, mi hermano. Dice, la cuarta razón por la cual Dios nos escogió es por la razón que Dios nos escogió. Dice la Biblia, según el puro afecto de su voluntad. Verso 5. La elección de Dios no fue arbitraria o caprichosa. Una decisión arbitraria es aquella que se toma sin razón alguna. Pero en el caso de Dios, Él sí tenía una razón para escogernos. Solo que esa razón se encuentra en Él, no en nosotros. Lo vuelvo a decir. La razón por la cual te escogió a ti, me escogió a mí, es porque a Dios le plació. No porque yo lo mereciera o porque tú lo merecieras. No, es que a Él le plació hacerlo. Él nos escogió conforme a su benevolencia, conforme a su soberanía, por su bondad, que es santa y que no posee motivos impuros en ella. ¿Sí? Eso es todo lo que nos ha sido revelado al respecto y por lo tanto es todo lo que debemos decir. Dios se deleitó en amarnos. Fíjese qué bonito, ¿no? Dios se deleitó en amarte. En otras palabras, a Dios le gusta amarte. No te lo mereces, no me lo merezco. Realmente no te mereces que Dios te ame. Tampoco me merezco yo que Dios me ame. No, yo no merezco que Dios me ame. De ninguna manera. Pero Dios, en su misericordia, en su bondad, en su compasión, Dios le plació amarme en Cristo. Recordemos esto. Dios te escogió a ti y me escogió a mí, a pesar de cómo somos. ¿Se pueden dar de cuenta lo que estoy diciendo? Dios te escogió a ti y me escogió a mí, a pesar de cómo somos. Y cada uno de los que me están escuchando en este momento sabemos cómo somos. ¿Sí? ¿A poco no? Hay cositas que nosotros hacemos que no quisiéramos ni que nuestra Madrecita Santa lo supiera. Pero Dios, hermano amado, aún sabiendo permítanme usar la palabra, por favor, permítanme usar la palabra, Dios, sabiendo la porquería que somos, nos escogió para amarnos. Yo que usted le daba gracias a Dios, porque a pesar de cómo somos, Dios nos ama. Es que Dios es maravilloso. Gloria a Dios. Dios se deleitó en amarnos desde antes de la fundación del mundo y conforme a ese amor soberano, Dios nos eligió. Por eso dice en el verso 5 que fuimos predestinados en amor. Fuimos predestinados en amor. En quinto lugar y finalmente, Pablo nos muestra en el texto el propósito ulterior de Dios en hacer todo esto.
para alabanza de la gloria de su gracia. Verso 6. La meta final hacia la cual se mueve todo esto, o se mueve todo lo antes dicho, es el reconocimiento en adoración de la excelencia divina. Eso es la gloria manifestada en favor de los indignos. En otras palabras, la elección de Dios demuestra el inmenso amor y la gloria que Dios trae al reconocer la suciedad del ser humano y decirle: a pesar de lo que tú eres, yo te escojo para amarte, porque ahí yo me voy a glorificar en ti. No te lo mereces, pero Cristo mismo es la manifestación. Podemos usar la palabra, permítame usar esa palabra, por favor. Dios se encarnó. La segunda persona de la Trinidad se encarnó, hermanos amados, en María la Virgen, para demostrarnos la inmensidad, la profundidad y el sacrificio de Dios a personas que no somos dignas de su amor. Y una vez más Pablo conecta todo esto con la persona de Cristo. Es que Cristo, ¿cómo podemos hablar de Cristo? ¿Qué podemos decir de Cristo? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús. Literalmente el texto dice que esa gracia nos fue bondadosamente conferida, gratuitamente impartida sobre nosotros en el amado. Por eso tú eres bendecido. Por eso Dios te bendice. Porque en ti mora el amado. Porque Cristo, bendito sea tu nombre, Señor. Cristo nos ha hecho amados. El Padre nos ama porque Cristo mora en nuestras vidas. Por eso yo estoy en contra de esos pastores que dicen que usted tiene más bendición cuando usted diezma. Mentira del diablo. Dios no te bendice por lo que tú das en tus ofrendas y diezmos. Dios te bendice porque eres amado en Cristo. Miren este saco que tengo. Supongamos que esta es la justicia de Cristo. Cuando yo vengo al Padre, el Padre no mira mi justicia, porque mi justicia son como trapos de inmundicia. ¿Saben lo que son trapos de inmundicia? Les voy a decir lo que son trapos de inmundicia. En la antigüedad, los trapos de inmundicia son esas toallas que las mujeres usan cada mes cuando les viene su periodo. Entonces las mujeres en aquel tiempo no había las toallas higiénicas que hay hoy en nuestros días. Entonces las mujeres se ponían esas toallas, esos trapos, digámoslo de esta manera, en sus partes privadas, y cuando terminaba su periodo tiraban eso. Eso es trapos de inmundicia. Y así es nuestra justicia delante de Dios. Entonces, cuando Cristo nos mira, Cristo nos redime, Cristo nos justifica, Él pone su justicia en nosotros.
Y es ahí cuando Dios nos ama, cuando Dios nos bendice. No porque lo merezcamos, no porque seamos dignos, sino porque Cristo lo merece. Y Cristo es digno de recibirlo. Entonces la bendición de Dios está en usted. Y usted es bendito en Cristo porque Cristo mora en su vida. Gloria a Dios. Ya se me fue la luz y no tengo cómo mirar mis notas. Permítanme un momento. Ya regresé. A ver. Dice, aquí sigo. Literalmente el texto dice que esa gracia nos fue bondadosamente conferida, gratuitamente impartida sobre nosotros en el amado. Dios el Padre ama a su Hijo con un amor eterno e inalterable. Y nosotros estamos en Él, en Jesucristo. En virtud de esa unión, nosotros somos ahora el objeto del amor del Padre y beneficiarios de todas esas sus bendiciones. Lo vuelvo a repetir, nosotros somos el objeto del amor de Dios porque Cristo mora en nosotros y en consecuencia somos beneficiarios de sus bendiciones. Es que todo va a Cristo. ¿Sí? Y a la luz de todo esto, yo me pregunto, ¿acaso existe un privilegio más grande que ser cristiano? Nuestro Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y nosotros somos ahora los beneficiarios de las riquezas de su gracia. Somos coherederos de Dios juntamente con Cristo y algún día entraremos en Él, disfrute pleno y eterno de esa herencia. Y todo eso es porque Dios de pura gracia nos amó cuando no había nada digno en nosotros. O sea, no había nada digno en nosotros. Pero Dios nos amó. No había nada en nosotros que nos hiciera merecedores de ese amor. ¿Acaso no deberían, hermanos amados, nuestros corazones llenarse de sobrecogimiento, de gozo y gratitud, y nuestras bocas alabar a Dios por la misericordia, por la bondad que tenemos ahora en Jesucristo? Ante un cuadro como el que Pablo nos presenta en este pasaje, hermanos amados, no podemos comprender y nunca lo vamos a poder hacer el inmenso amor que Dios nos tiene. O que Dios nos conceda vivir, hermanos amados, vivir a la altura de nuestros privilegios, que podamos mostrar al mundo la gloria de Dios a través de una vida santa y gozosa, independientemente de las circunstancias adversas con que nos encontremos en estos momentos. Que al igual que Pablo seamos movidos a levantar nuestros corazones y nuestras voces para bendecir a aquel que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Padre, en esta noche yo te doy gracias por Jesucristo. Padre, yo no te voy a pedir nada para mí, pero lo único que te voy a decir, Señor, es gracias. Gracias por tu Hijo amado que murió en la cruz del Calvario, que derramó su preciosa sangre
por esta persona que no te merece. Padre, yo te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por Jesucristo. Porque por Él, en Él, puedo tener libre acceso al trono de la gracia. Y saber, Señor, que tú me escuchas, Padre Santo. Te pido perdón, Señor, por todos y cada uno de mis pecados. Y te suplico, Señor, que me sigas guiando, Señor. Y también te pido por mis hermanos que están viendo este video, este en vivo, y a los que los van a ver. Padre, yo no los conozco personalmente. No sé cuáles sean sus problemas, no sé qué situaciones estén pasando en sus vidas. Pero Padre, lo importante no es que yo los conozca, lo importante es que tú los conoces y que también los amas. Yo te pido que tú proveas en todas y cada una de sus necesidades, que tú los bendigas, que tú los protejas y que tú sanes toda dolencia, toda enfermedad. Padre, en tus manos te los encomiendo. Y todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Hermanos, que la paz de Dios sea en el corazón de cada uno de ustedes, que Dios les guarde, Dios les bendiga y quedamos en la paz de Dios, hermano. Espero en Dios que esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes. Si Dios lo permite, hasta el próximo video. Mientras tanto, quedamos en la paz de Cristo. Hasta luego.